Buenos días, estudiantes. A continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo se calculan antiderivadas o una integral definida, y después vemos un ejemplo de una integral indefinida. Cuando nos piden calcular la antiderivada de una función, lo que debemos de una función f pequeña, como la que está ahí, lo que debemos encontrar es una función f grande, tal que al derivar f grande nos va a dar una función, o recuperamos la función f pequeña. Eso se traduce en términos del cálculo integral, a calcular la integral indefinida de x a la 6 más 10x a la 4 menos 8 seno de x más e a la x. Esta es la función que queremos integrar, entonces estamos calculando la integral de la función f de x, y esto lo vamos a hacer respecto a la variable x. Este es el término para calcular las integrales, para escribir las integrales, y este es el diferencial que nos indica respecto a quién debemos calcular la integral. ¿Qué hemos visto en el transcurso, digamos, de lo que se ha presentado en el módulo? Acá estamos integrando toda una suma de funciones, aunque se presente como una sola, pero esto se puede ver como una suma de funciones. Entonces, por propiedades de la integral, lo que vamos a hacer es calcular la integral de cada una de estas funciones y después sumarlo. Entonces esto va a ser igual a la integral de x a la 6 de x más la integral de 10x a la 4. Pero las constantes también pueden salir de la integral por las propiedades. Entonces nos da 10 por la integral de x a la 4 de x menos 8 por la integral de seno de x más la integral de e a la x de x. En este primer caso, entonces estamos integrando la potencia de la variable, y la forma de hacerlo, entonces nos dicen, debo sumarle 1 al exponente y dividir entre lo que nos dé esa suma. Es decir, nos queda x, y sería 6 más 1 nos daría 7, dividido ese mismo 7. Aquí tendríamos una constante de integración entre C1 más C1 más, aquí sería 10 por la integral de x a la 4, entonces sería sumarle 1 al exponente 4, nos da x a la 5 sobre 5 más una constante C2. Aquí tenemos menos 8, entonces menos 8 por la integral de la función seno, y la integral de la función seno nos da menos coseno de x más una constante C3 más, debemos integrar la función exponencial, y la integral de e a la x vuelve y nos da e a la x más una constante 4. Cada que se integra indefinidamente, como lo ven, entonces hay que sumar unas constantes de integración cada que se hace. Vamos a simplificar un poquito los cálculos que están acá. Entonces nos queda x a la 7 sobre 7. Vamos a dejar al final de sumar todas las constantes. Tenemos 10 quintos, simplificamos y sacamos quinta a 10 nos daría 2, y quinta de 5 nos daría 1. Entonces esto nos quedaría más 2x a la 5. Multiplicamos estos dos signos, menos por menos va a dar más, entonces más 8 coseno de x más e a la x. Tenemos 4 constantes, C1, C2, C3, C4, entonces basta con simplemente sumar una sola constante al final. Suma de 4 constantes nos da nuevamente una constante, y eso sería. De esta manera estamos calculando, o estamos diciendo que esta función de acá va a ser nuestra función f grande, f de x, entonces va a ser todo esto, x cuadrado sobre 7, x a la 7, sobre 7 más 2x a la 5 más 8 coseno de x más e a la x más c. Como este es el proceso mediante el cual se calcula la antiderivada de una función, esto en realidad por cada valor de la constante c vamos a encontrar una función diferente. Quiere decir que cuando uno está en el proceso de antiderivación de una función, uno encuentra es una familia de funciones que validan el proceso de antiderivación,
Es decir, esta f grande satisface que al derivarla o al calcular su derivada debe recuperar la función f pequeña. Ese es el proceso de antiderivación que se hace y el cual da origen a la integral indefinida. Bueno, en este momento debemos calcular la integral definida desde una función f, como tenemos acá, de 9x cuadrado menos 4x más un medio. La diferencia con la integral indefinida es que esta integral tiene unos límites, esos límites simplemente son números en este momento, y se hace el mismo proceso de antiderivación, se calcula la integral de esto, de esta función que tenemos acá, y después de que se haga eso no se va a sumar ninguna constante de integración, sino que se va a evaluar las funciones que tengamos como resultado de acá, se evalúan entre estos dos límites. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, de la siguiente manera. Calculo la integral de estas funciones, podemos hacer la integral de todas en este momento. Cuando calculamos la integral indefinida pasada vimos que se podían separar todas las integrales, por último calcular la integral de cada una y sumarlas. Vamos a calcular la integral de todas, esto nos va a dar algo de la forma, integral de 9x cuadrado nos da 9x a la 3 sobre 3 menos 4, y la integral de x pues es sumarle 1 al exponente, tiene exponente 1, entonces nos da 4x cuadrado sobre 2 más la integral de una constante, pues va a ser la constante por la variable. Ahí ya es el mismo proceso de antiderivación, pero como tenemos una integral definida, lo que debemos hacer es todas estas funciones evaluarlas en esos límites de integración, y las evaluamos en el número 2 y en el número 1. ¿Cómo hacemos esto? Primero evaluamos todas estas funciones en el límite superior y le restamos la evaluación de las funciones en el límite inferior. Voy a reescribir esta expresión que tenemos acá como para simplificar los cálculos. Le sacamos, podemos simplificar estos coeficientes, le sacamos tercera 1 nos da 3 y tercera 1 nos da 1, entonces esto nos queda 3x a la 3 menos, le sacamos mitad a 4 nos da 2 y mitad a 2 1, entonces nos va a dar menos 2x cuadrado más, y aquí se nos queda un medio de x, y esto hay que evaluarlo entre 1 y 2. Procedemos a evaluarlo. Entonces, en toda esta expresión que tenemos acá, sustituir la x por este valor que tenemos acá, por ese 2. Eso nos va a dar 3 por 2 a la 3 menos 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? Estamos sustituyendo estas x, más un medio por 2. Esto es lo que se hace en el límite superior, menos, y debo hacer la evaluación de este límite inferior, va a dar 3 por 1 a la 3 menos 2 por 1 al cuadrado más un medio por 1. Acá simplemente es efectuarlo los cálculos y le dar 2 a la 3 y multiplicarlo por 3. 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, eso nos da 8, y 8 por 3 24, entonces aquí tenemos 24, menos 2 al cuadrado nos da 4, 4 por 2 8, más, y un medio por 2, es multiplicar 2 por este 1, va a dar 2, y aquí colocamos un 1 para poder efectuar la operación, nos daría 1 por 2, 2, sobre 2 por 1, 2, entonces esto nos daría 2 sobre 2, y 2 sobre 2 nos da 1, menos, hacemos este producto, 1 a la 3 nos va a dar 1 por 3, 3, menos, 1 al cuadrado nos da 1 por 2, 2, más, y un medio por 1 nos va a dar un medio. Efectuamos todas estas operaciones, 24 menos 8 nos va a dar 16, 16 más 1 nos da 17, menos 3 menos 2 nos da 1, y 1 más un medio nos da 3 medios, 3 medios, 17 menos 3 medios, hacemos esos cálculos, podemos hacerlos por acá aparte, 17 menos 3 medios, podemos colocar a esto un 1 para poder hacer la operación, multiplicamos en cruz, es decir, 17 por 2
nos da 34 menos 1 por 3, 3 sobre, multiplicamos los dos denominadores, nos va a dar 2. Y esta operación de acá nos da 34 menos 3 nos da 31 sobre 2. Quiere decir que este resultado sería 31 medios. Entonces de esa manera se va a calcular la integral definida de alguna función. En el transcurso de la unidad ven es que cuando estamos calculando la integral definida de alguna función significa el área bajo esta función que tenemos acá entre la recta x igual a 1, la recta x igual a 2 y el eje x. Quiere decir que el área encerrada por esa función pues va a ser igual a 31 medios.